Un gran saludo a todos. Quiero invitarles a disfrutar de este proyecto sobre los 250 años de la parroquia San José de Chacao, realizado por los estudiantes del servicio comunitario de la Escuela de Arte de la UCB. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Indudablemente este año la parroquia cumple ya 250 años de su creación. Es un evento magno, importantísimo, sobre todo por lo que implica toda la historia de vida parroquial, todo lo que a través también de esta parroquia, todo el bien que a lo largo de estos 250 años a través de esta comunidad parroquial se ha hecho, se ha aportado. Una comunidad, por tanto, 250 años de historia, implica también un gran patrimonio a nivel artístico, cultural, en lo que implica o significa la infraestructura y el haber de todo lo que es el templo parroquial. Mi nombre es Ana María Ramírez y soy la secretaria del despacho parroquial de San José de Chacao. Esta parroquia a la que acuden muchas personas pidiendo tener un encuentro con Dios. Ha sido una hermosa experiencia trabajar aquí en esta parroquia, que fue fundada el 30 de septiembre de 1769 por solicitud de los habitantes de Chacao, cuando nace esta parroquia eclesiástica. En aquel entonces el territorio que ocupaba parte de la extensión del Valle de Caracas era prácticamente tierra virgen. Gracias a las condiciones óptimas para la agricultura y la vida humana, esta región se fue poblando paulatinamente y al pasar del tiempo se vieron en la necesidad de solicitar la fundación de una parroquia eclesiástica. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. La iglesia de San José de Chacao tiene las características típicas de las iglesias coloniales en Venezuela. Su arquitectura es bastante modesta, pero es un clásico vestigio de lo que fuimos. Alguna vez, cuando Su Majestad Carlos III, rey de España, era regente en estas colonias. Su planta es rectangular, tiene 3 naves, separadas por columnas y arcos, con capillas a los lados del altar mayor. Su techumbre es una armadura de par y nudillos. Aunque es un edificio colonial, el paso del tiempo y las nuevas tradiciones lo han ido adaptando, convirtiéndose en un edificio ecléctico que alberga una interesante variedad de estilos artísticos como el barroco, el rococó, el neoclásico e inclusive el art deco. La iglesia San José de Chacao mantuvo la misma tradición hispanoamericana colonial, aunque de manera más modesta, su interior fue dotado de muebles característicos. Estos tenían, y algunos aún tienen, la finalidad de completar una escenografía que asiste al proceso litúrgico. Son conjunto de obras que invitan a centrar la atención en lo espiritual. Hablamos del altar y del retablo, aún vigentes, y del púlpito y el coro, hoy un poco en desuso. En el templo San José de Chacao, quienes, a pesar de los embates del tiempo, mejor conservan las características coloniales, son el retablo y el púlpito. Este retablo está compuesto de 3 calles y 2 pisos, dispuestos sobre un banco de mármol de data muy posterior. La calle central está levemente proyectada hacia el frente. Tiene 3 hornacinas o nichos abovedados, 2 en el piso superior y 1 en el inferior, en el que se encuentran las piezas más importantes del mismo.
mientras que en los laterales encontraremos 2 pinturas en el piso inferior y algunos ornamentos en el superior. De acuerdo a los elementos estilísticos del retablo, podríamos decir que fue realizado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. De sus elementos originales contiene características de los estilos barroco, rococó y neoclásico. Decimos de sus elementos originales porque la iglesia sufrió algunos incendios y otros embates con el pasar del tiempo, y las restauraciones le han alejado un poco de su diseño original. Del estilo barroco es interesante destacar el uso de estípites, las cuales son unas columnas o pilastras cuyo fuste es mucho más ancho en la parte superior que en la parte inferior, siendo estos, en particular, acanalados y con volutas ornamentales en la parte superior o en la mitad de su cuerpo. Sobre 4 de estas estípites se sostiene el segundo piso del retablo, y 2 de estas soportan el frontón. Están ornamentadas con motivos vegetales y coronadas con capiteles semejantes a los del orden corintio del estilo clásico. Un dato curioso de este retablo: la calle central no está dividida, el entablamiento solo separa las calles laterales. Su frontón tiene una copa circular interrumpida en los extremos laterales que terminan en volutas, haciendo juego con el dintel que bordea la hornacina o nicho central. Del estilo rococó se pueden destacar los ornamentos que rodean la hornacina inferior o principal, así como los que protagonizan las calles laterales del segundo piso del retablo. Estos se denominan rocallas, las cuales son formas vegetales completamente asimétricas que también se repiten en los alerones o guardapolvos en los extremos laterales del retablo. En cuanto a los referentes del estilo neoclásico, podríamos destacar los entablamientos. El arquitrabe tiene 4 platabandas, todas de líneas rectas. Solo encontramos algunos detalles ornamentales entre el friso y la cornisa, pero resultan bastante discretos en comparación a la exuberancia de las formas rocallescas que podemos encontrar en el mismo retablo. En los extremos laterales del segundo piso no encontramos estípites, sino unas sencillas pilastras rectangulares, que al estar adosadas a las trascolumnas, parecieron formar pilastras de doble arista. Estas pilastras también tienen elementos decorativos tallados con temas vegetales típicos del barroco. Pero lo más importante de cualquier retablo es el conjunto de obras que éste alberga. Su carácter, más que devocional, es pedagógico. Como se dijo anteriormente, cumplen la función de asistir el proceso litúrgico. Por ello, siempre llevan implícito un relato. El retablo de la iglesia San José de Chacao no fue siempre como lo conocemos actualmente. No obstante, su contenido simbólico siempre ha estado enfocado en resaltar los valores familiares. Como dato curioso, la primera imagen que llegó a la iglesia fue una escultura de vestir de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y gracias a ello, esta advocación se convirtió en la copatrona de la parroquia. Para los años 40, podemos apreciar que el frontón del retablo era circular y un poco más bajo que el actual. El retablo en general descansaba no sobre un banco de mármol, sino uno de madera en el que estaba dispuesto un sagrario. El retablo solo tenía 2 nichos. En el principal descansaba la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y en el segundo la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. En el tímpano del frontón había una pintura de mediano formato en honor a San José, que no se encuentra en la actualidad. Las calles laterales aún mantienen las pinturas en honor a San Joaquín y Santa Ana. De acuerdo con la tradición de la Iglesia, San Joaquín y Santa Ana son los padres de María y por lo tanto los abuelos de Jesús. Por esta razón son considerados los patronos de los abuelos. Ya desde el siglo II se habían atribuido estos nombres a los padres de la Santísima Virgen María. Sus fundamentos teóricos se encuentran en el Protoevangelio de Santiago y en algunos libros apócrifos. Aunque estas fuentes no han sido del todo confiables, ya desde el siglo VI existía la devoción a Santa Ana en el rito oriental, pasando al occidental en el siglo X. La devoción a San Joaquín es un poco más reciente. Su nombre significa Yahweh, prepara, y el de Ana significa gracia. Tiempo después, el retablo fue modificado. Se incorporaron 2 nuevos retablos a las capillas laterales de la iglesia. A uno se trasladó el sagrario, y es la capilla dedicada al Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón de Jesús. Al otro se trasladó la escultura de Nuestra Señora de Coromoto. Está en la capilla dedicada a la Santísima Virgen.
Entre mediados y finales del siglo XX, al retablo mayor se le intentó dar una apariencia de madera natural, pintándolo casi en su totalidad de marrón y aplicando detalles dorados. La imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se sustituyó por una de San José, y en el nicho principal se dispuso una imagen de Nuestra Señora del Carmen. La apariencia actual del retablo se debe a una última restauración realizada a principios de este milenio, luego de otro incendio. Intentaron acercarse al diseño original, en el que la pieza era totalmente dorada, pero en el tímpano se incorporó un nuevo nicho. Ahora en la calle central encontramos en el nicho principal la figura de Cristo crucificado, muy similar a la tradición colonial en América. Al centro se colocó un icono de estilo neobizantino de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, copatrona de la parroquia, y en el nicho superior la figura de San José como patrono principal. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Una de las piezas más interesantes del templo San José de Chacao es su púlpito. Aunque en cualquier iglesia es de los lugares de mayor significación en el ritual de la misa, ya que se reunían en él la palabra y la imagen para afianzar la fe, difundiendo la doctrina. El púlpito viene de la antigua Roma. Era un tablado donde los coros hacían representaciones de las tragedias. Luego se integró a las prácticas religiosas cristianas, estableciéndose como una especie de balcón a una altura para que pudiera ser visto por todos. En él se predicaba o se cantaban la epístola y el evangelio. Luego se utilizó en los centros educativos para darle distinción al catedrático que impartía las lecciones. Aunque la tradición indicaba que existieran dos púlpitos, en la provincia de Venezuela y otros lugares de América, generalmente solo se ubicaba uno al lado izquierdo del altar. En el templo de la parroquia San José de Chacao se encuentra fijado a la tercera columna más cercana al altar. Consta de un cajón octogonal que funciona como una especie de balcón con antepecho, con un dosel en la parte superior cuya finalidad era amplificar la voz del presbítero. Se accede a él a través de una escalinata que solo era utilizada por cierta jerarquía eclesiástica. Según la arquitecta y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, María del Pilar López, el púlpito se desarrolló plenamente a lo largo del siglo XVII, y su finalidad era explicar y difundir la religión católica, permitiendo escuchar lecturas y sermones que se transmitían en voz alta, impactando a los feligreses, no solo a través de la fuerza de la oratoria, sino también con la percepción de una elaborada ornamentación y una clara y directa iconografía. Es precisamente la riqueza iconográfica lo que le da mayor importancia al púlpito de esta iglesia. Lamentablemente, ya no se encuentra igual a su diseño original. En un principio estaban representadas en él las tres divinas personas. Una talla en forma de pelícano daba soporte al antepecho del balcón. De acuerdo con la tradición, el pelícano es la criatura que mayor amor profesa a su descendencia. Este perfora su pecho y la alimenta con su propia sangre. A partir de allí se comenzó a simbolizar a través de esta figura el sacrificio de Cristo en la cruz. En uno de los tableros del antepecho encontramos una talla en alto relieve de una mano señalando con el dedo índice a las alturas. Esto se podía interpretar como un gesto de declamación o narración, de acuerdo con uno de los principales gestos utilizados por los oradores de la antigüedad clásica. Esto claramente lo podemos identificar con el sentido utilitario del púlpito. No obstante, en la iglesia primitiva se solía representar la majestad del Dios Padre a través de una mano. Esta salía de una nube para ocultar tras ella esa gloriosa majestad, imposible de vislumbrar a través de los ojos humanos. Finalmente encontramos la presencia del Espíritu Santo en el tornavoz. En el techo del dosel lo podemos ver en forma de una paloma en medio de rayos luminosos, derramando sus sagrados dones a quien se pose debajo de él. Una representación que se hizo popular a través de la narración del bautismo de Jesús en distintos pasajes de los evangelios. Un dato interesante a destacar en la representación iconográfica
es la presencia de la lengua vernácula en los mensajes tallados en los tableros, tanto del antepecho como de la escalera del púlpito y en la punta del dosel. En los tableros del antepecho podemos observar talladas distintas sílabas que en conjunto nos dicen «teme a Dios». En los tableros de las escaleras se deletrea por una parte el nombre de María y por la otra el nombre de José. Finalmente, en la punta del dosel, en el centro de la rocalla, encontramos la frase «¿Quién como Dios?». Para la época, el rito litúrgico era completamente en latín. Es por eso que resulta curioso que se hayan realizado en lengua castellana. Con respecto al color dorado del mueble, podemos destacar su carácter simbólico. En la Edad Media, la luz era considerada como la única parte del mundo sensible que podía ser visible e inmaterial al mismo tiempo. A través de la luz, el alma humana podía ascender al encuentro con Dios. De allí, todos los materiales reflectantes de la luz heredaron este simbolismo, principalmente el oro, que ya ostentaba valores de prestigio, poder y divinidad en la cultura occidental. De acuerdo con la investigadora e historiadora del arte Janet Rodríguez, el oro se reinterpretó como luz, luz divina, luz celestial, que lo invade todo, tanto los objetos de culto como los mismos templos convertidos en espacio de luz y color, en los cuales nada era demasiado hermoso para el servicio de Dios. A diferencia de lo que sucede con el retablo mayor de la iglesia de San José de Chacao, en el púlpito aún quedan vestigios de la técnica y materiales originales con los que se construyó. La madera recibía distintos tratamientos y era cuidadosamente seleccionada para evitar en ella los nudos que podrían dañar al mueble con el paso del tiempo. Posterior al trabajo de la talla, se cubría con imprimaturas o boleados a base de barro y material orgánico de un color rojizo, el cual podemos observar por el desgaste del tiempo en la base del antepecho. Estas eran una mezcla de barro con algún aglutinante orgánico al que posteriormente se le aplicarían las hojas del pan de oro, que luego serían bruñidas con una piedra de ágata que le otorgaban ese característico acabado final. Continuando con las curiosas características iconográficas del púlpito, es imposible pasar por alto el símbolo heráldico tallado en el tablero central del antepecho del púlpito. Este podría representar el escudo de la Sagrada Familia, una retórica constante en las representaciones artísticas dentro del templo. Está bordeado por un suntuoso pabellón o colgadura plegadiza que acentúa el carácter majestuoso de los representados. Posee una corona real abierta y bajo esta las figuras de 3 corazones con algunos detalles icónicos que nos revelan lo que representan. En el lugar del jefe o principal, también coronado y rodeado de espinas, se encuentra el Sagrado Corazón de Jesús. Al flanco diestro, con una M en la parte superior, el Inmaculado Corazón de María y en el flanco izquierdo, con una J en la parte superior, encontramos una devoción que incluso fue prohibida en el siglo XIX por el Papa Gregorio XVI, aunque dicha prohibición nunca se ha hallado o publicado, y actualmente se encuentra en status quaestionis como lo es el corazón de San José. Al igual que con el uso de las estípites, esta representación nos puede dar luces de las relaciones de Venezuela con el resto de América, específicamente con el Virreinato de Nueva España, ya que desde el siglo XVIII existe una evidencia del culto a San José en este territorio, así como en Brasil, Portugal, España, Francia e Italia. Resulta interesante destacar las diferencias simbólicas entre este símbolo heráldico, que le impone una corona real al escudo de la Sagrada Familia, pero el dosel del púlpito tiene forma de corona imperial, para diferenciar precisamente el grado de majestad del Dios uno y trino, cuya representación ha sido descrita un poco antes en las figuras del pelícano, la mano y la paloma. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. La iglesia San José de Chacao es patrimonio cultural de la nación. Está amparada en la declaratoria conocida como la Gaceta 26320.
que declara patrimonio cultural las iglesias construidas y dejadas de construir hasta 1830. Es un trabajo realizado por el Instituto de Patrimonio Cultural. Después se realiza el Censo de Patrimonio Cultural, en la cual se ratifican los valores patrimoniales de la iglesia y de su colección y se incorporan en el Censo de Patrimonio Cultural. Eso también nos permite decir que, bueno, que tanto la iglesia como su colección están protegidas legalmente. Eso también nos refleja que, bueno, que sí, confirmado institucionalmente, que tiene una serie de valores que debemos proteger, conservar y transmitir a generaciones futuras. Chacao huele a tradición, a arquitectura colonial, a custodios de la religiosidad, a Semana Santa, a historia eclesiástica desde el siglo XVIII. Chacao es historia, es referencia de músicos, es una parroquia que educa en la fe, en la devoción, en el cariño, en la pulcritud. ¡Qué templo tan maravillosamente cuidado! Ese pesebre hermoso, y como comunidad ustedes son referencia. Ustedes son más que una comunidad, ustedes son familia. Chacao es referencia de familia, de iglesia doméstica, como en los países y momentos donde se perseguían a los cristianos. Son familia cristiana y en familia viven a Jesús. Así, advertía el 29 de diciembre de 2019 Monseñor Rafael María Febres Cordero en la misa que celebraba el Día de la Sagrada Familia. El templo de esta parroquia fue decretado Monumento Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960 en la Gaceta Oficial número 26.320. Aunque su estructura es colonial y muchos de sus elementos, como advertimos anteriormente, son del siglo XVIII, es un edificio que alberga una colección ecléctica en cuanto a estilos y épocas. La participación de la comunidad ha convertido este recinto en un elemento vivo que, de acuerdo a la contribución y participación de sus feligreses, ha ido variando y enriqueciéndose en cada época. El altar, por ejemplo, es de reciente data, aunque sus características simbólicas no varían. Desde la antigüedad, el altar representa el lugar del sacrificio. En hebreo significa lugar de matanza, en griego lugar de sacrificio y en latín proviene de la raíz altus, lugar de altura. Esta altura también tiene su significado. Las escaleras para subir al altar representan el calvario al que tuvo que subir Jesucristo, y en esa mesa de piedra se revive en cada celebración eucarística el sacrificio que Cristo hizo por la humanidad al entregar su vida para la salvación de todas las almas. Un elemento interesante a destacar cerca del altar es la pila bautismal, traída de Italia a finales del siglo XIX, de mármol gris y rosa. Un sagrario, ahora en desuso, a juego con esta pila bautismal, se encuentra a la entrada del templo en la torre del campanario. Estos elementos son característicos de la moda de la época, del llamado estilo neoclásico, al igual que las falsas pilastras en la fachada de orden corintio, así como el sencillo frontón o remate triangular en la parte superior también de la fachada del templo. Un dato relevante: a pesar del eclecticismo del templo, en su colección de obras el discurso protagonista continúa siendo el mismo: la familia. Sus esculturas, pinturas, vitrales y muebles en su mayoría giran en torno a esta. Un claro ejemplo lo encontramos también en sus vitrales. Estos fueron donados por bienhechores de la zona a mediados del siglo pasado, entre ellos la familia Sosa de Bellocampo. Su técnica es la del teñido y emplumado. De su composición plástica encontramos referencias del Art Déco, en donde la figura o figuras principales se encuentran demarcadas con ilustraciones de la arquitectura clásica con muchas ornamentaciones vegetales y florales. Estos trabajos nos recuerdan a las composiciones de Alphonse Mucha, pero con una temática profundamente religiosa. Los 4 principales vitrales aluden a la Sagrada Familia. Comenzando el templo en la nave derecha, la encontramos en una típica escena de adoración de los pastores. En los otros vitrales encontramos a sus protagonistas en detalle. Al fondo de la nave derecha vemos a la Virgen María
en lo que pareciera no representar alguna advocación en particular. Por el contrario, la vemos en su representación más tradicional, vestida de los colores azul y rojo, colores que simbolizan su relación con lo humano y lo divino. Frente a esta, en la nave izquierda encontramos a San José, el Padre, también con una iconografía tradicional, con el niño en brazos y una rama florida. Más cercano a la entrada, también en la nave izquierda, está Jesús adolescente junto al ángel Gabriel. En cada capilla también se encuentran algunos vitrales de menor dimensión. En la capilla izquierda, uno representa al Sagrado Corazón de Jesús y el otro al Santísimo Sacramento. En la capilla derecha se representa al Santo Niño de Praga y a la Inmaculada Concepción. La colección de esculturas es bastante interesante y también varían en estilos y fechas. En las paredes de las naves laterales se incorporaron algunos nichos que albergan imágenes antiguas como las de San Judas Tadeo, San Antonio de Padua o San Miguel Arcángel, así como otras más recientes como la de San Pío de Pietrelcina, la Virgen de Fátima o del Carmen, quienes vienen a dar referencia de la riqueza cultural que aportan las comunidades migrantes residentes en la parroquia. De las esculturas, el catálogo del Instituto de Patrimonio Cultural destaca las siguientes: a Jesús atado en la columna, una talla de madera del año 1768, una figura de 1.6 metros de alto que está de pie aunque ligeramente inclinada. En su espalda marca las flagelaciones y sus manos se encuentran atadas con un cordón dorado a una columna. En su cabeza lleva un pequeño manto con broche de oro y esmeralda. El Niño Jesús, una escultura tallada en madera de 30 centímetros de alto. Tiene ojos de vidrio y viste una túnica de color blanco. El niño reposa sobre una cuna de paja color dorado, resguardada por un nicho de madera de caoba y cristal. El Nazareno y el Cireneo son otras de las imágenes que completan la colección. También es importante destacar al Cristo de Chacao, una imagen elaborada en madera de pino blanco, realizada por Prudencio Rodríguez en 1717 y traída desde las Islas Canarias. La figura es articulable, es decir, con posibilidad de movimiento en sus piezas, y está dividida en 3 bloques: cabeza, tórax, torso, piernas y brazos desarmables. Viste un manto de seda blanca sostenido por broche de oro con 3 esmeraldas incrustadas. La cabeza tiene una ligera inclinación y lleva una corona de espinas realizada por Rafael Horta, un antiguo miembro de la comunidad. Las potencias que se ven en su cabeza son de oro de 18 quilates. En el pasado su cruz era de caoba, pero luego también se perdió en el incendio mencionado previamente. Según el mismo catálogo del Instituto de Patrimonio Cultural, la comunidad le atribuye propiedades milagrosas a esta escultura. En el pasado, a consecuencias de la peste, falleció el hijo de Ramón Horta. En ese momento, lleno de impotencia, le dijo a la figura de Cristo: «Yo no te voy a sacar más en procesión porque me has quitado a mi hijo». A partir de aquel suceso, se le comenzaron a inflamar las manos a don Ramón en cada Semana Santa. Al segundo año, arrepentido, pidió perdón al Cristo. La inflamación no se volvió a manifestar y aseguran que a partir de ese momento la figura comenzó a conceder milagros. En esta ocasión estamos reunidos acá para conversar en torno a los valores que tiene los valores del patrimonio eclesiástico que tenemos acá en Chacao, Caracas, Estado Miranda, ¿no? Entonces nada, estamos acá desde la puerta lateral de la iglesia de San José de Chacao, patrono de nuestra población. Y nada, queríamos hacer una reflexión en torno a los valores que tiene el patrimonio eclesiástico como tal, tanto el patrimonio mueble, el patrimonio inmueble y el patrimonio inmaterial. Esas 3 valores patrimoniales confluyen acá en Petare. En este caso lo podemos encontrar en un mismo espacio, en la iglesia que la tenemos acá al fondo. Es importante para los chacahuenses y para todos los que hacemos vida en el área metropolitana
pues Chacao es un punto de referencia. Su patrono es San José, es patrono de la población de Chacao y a su vez es el patrono de los artesanos, por ejemplo. Próximo este año a celebrar los 250 años de la parroquia como tal, pues es importante que todos tengamos conciencia del valor del patrimonio cultural como tal, lo que nos identifica como pueblo, lo que nos hace reconciliarnos y ser chacahuenses en torno a estos valores. La comunidad acá tiene muy arraigado lo que son los valores en torno a la importancia de su patrimonio. Es importante que la comunidad en torno a la iglesia y a todos los que hacen vida alrededor de ella, pues estén conscientes también de los valores que tiene cada pieza, cada edificio, cada actividad que se hace para buscar la preservación. En caso de ameritar restauración, es importante, muy importante que contemos con la participación de especialistas en la materia. Si se tiene que intervenir el retablo, por citar algo, buscar los especialistas más destacados a los que tengamos acceso para preservar eso, para preservar los valores tradicionales de la pieza, mantenerlas en sus valores originales, digamos, ¿no? Sin que sean unas intervenciones que desvirtúen el objeto como tal. Tenemos los palmeros de Chacao, la Semana Santa de Chacao, las fiestas de San José, todo confluye en torno a la iglesia. La iglesia desde que su historia ha sido contenedor de un patrimonio cultural invalorable y por eso acá apostamos a la conservación, a la preservación, a la difusión y a la promoción de nuestro patrimonio, en este caso eclesiástico, y su vinculación con la comunidad. El único garante de la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural es la comunidad. Un patrimonio vivo es un patrimonio en uso, es un patrimonio que la gente se apropia de él, lo hace suyo y lo transmite como legado a las generaciones futuras.